canal Baluarte de la Verdad con Ayeser 805, donde defenderemos la verdad desde esta trinchera con las Sagradas Escrituras. Todo lo dicho en este canal es responsabilidad del anfitrión y de los invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Baluarte de la Verdad con Ayeser 805. Vamos a hablar una vez más o a exponer las mentiras de uno de los enemigos más acérrimos de la iglesia en cuanto a calumnias, bueno para mentir, y que lo vamos a exponer. Y también con las escrituras vamos a exponer sus mentiras. Entonces vamos a empezar o vamos a introducir, primeramente dándole la bienvenida a todos los suscriptores. Dios les pague por suscribirse en este canal, por apoyar de alguna manera con su suscripción y con su manita arriba, su dedito arriba, y que compartan este video para que entre más almas, entre más personas lo miren, pues y sea de provecho para todos. Bueno, vamos a empezar con un recorte y ya después expondremos lo que su servidor quiere expresarles. Eso, que no les creamos a esos. Y Nazón es uno de esos. Pero yo digo la verdad, si la tengo que decir, por ejemplo, que él es un falso apóstol. Y eso lo digo desde una perspectiva bíblica, porque la Biblia dice que vendrán falsos cristos y falsos apóstoles. Pablo habla de eso, que no les creamos a esos. Y Nazón es uno de esos falsos apóstoles. Lo sé porque contradice la Biblia. Sé que Samuel Joaquín es un falso apóstol y un falso siervo de Dios porque él se llamaba profeta. Profetizó que él iba a entregar la iglesia a Cristo, se murió, no la entregó. De segundo Deuteronomio 18, del verso 21 al 22, si alguien dice que es un profeta del Señor y dice una cosa que no se cumple, las escrituras dicen que él es un falso profeta, que no lo escuchen. Así que yo estoy 100% seguro que Samuel y Nazón son falsos profetas. De hecho, también Aarón, por la doctrina que él enseñaba. Pero yo digo la verdad, si la tengo que decir, por ejemplo, que él es un falso apóstol. Y eso lo digo desde una perspectiva bíblica, porque la Biblia dice que vendrán falsos cristos y falsos apóstoles. Pablo habla de eso, que no les creamos a esos. Y Nazón es uno de esos falsos apóstoles. Lo sé porque contradice la Biblia. Sé que Samuel Joaquín es un falso apóstol y un falso siervo de Dios porque él se llamaba profeta. Profetizó que él iba a entregar la iglesia a Cristo, se murió, no la entregó. De segundo Deuteronomio 18, del verso 21 al 22, si alguien dice que es un profeta del Señor y dice una cosa que no se cumple, las escrituras dicen que él es un falso profeta, que no lo escuchen. Sé que Samuel Joaquín es un falso apóstol y un falso siervo de Dios porque él se llamaba profeta. Profetizó que... Bueno, como pueden ver, como pueden oír, este personaje está diciendo, ¿verdad?, que pues quiere decir la verdad, que va a hablar la verdad y que desde una perspectiva bíblica, lo cual vamos nosotros a ver, ¿verdad? Pues él está diciendo que el apóstol Samuel Joaquín dijo que iba a entregar a la iglesia y que pues él durmió o murió y no se cumplió. Entonces, de esta manera, está diciendo que también el apóstol Pablo es un falso, porque también él dijo que iba a entregar a la iglesia que él estaba administrando como una virgen pura a Cristo. De la misma manera. Entonces, al ver que no vino Cristo por su iglesia, al ver que él dejó de existir más de 2000 años, pues también de la perspectiva bíblica que él está diciendo, dice que Pablo, el apóstol Pablo, es un falso.
al decir porque el apóstol Pablo dijo que iba a entregar a la iglesia como una virgen pura, y al haber dejado de existir hace más de 2000 años y todavía no viene el Señor Jesucristo para él entregar a la iglesia, pues está diciendo que el apóstol Pablo es un apóstol falso, porque como decía él en Deuteronomio, que dijo y no se cumplió. Pero no es así. Como pueden ver, es un manipulador de las cosas, de las escrituras. eh, Transforma, transfigura las cosas de una forma de que la gente sea engañada. Y por eso voy a citar el texto donde el apóstol Pablo, pues dice, ¿verdad? Ahí en Segunda de Corintios, capítulo 11, dice así, versículo Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo está trayendo a mención lo que también les decía, pues, a los Efesios. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 27, que dice, Efesios 5, versículo 27. Vamos a leerlo desde el 25, porque está hablando ¿cómo decir?, del matrimonio en estos versículos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vemos que aquí está hablando del matrimonio y trae a mención estos versículos muy importantes, que es del tema del que vamos a hablar. La iglesia siempre ha sido comparada por una mujer, una esposa, la esposa del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser el esposo. Y les recuerda a los hermanos, dice, amar a vuestras mujeres. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sabemos cuál es el propósito que el Señor Jesucristo dio su vida. Y dice, ¿para qué? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, por el lavamiento del agua, por la palabra. O sea, el Señor Jesucristo se entrega, da su vida por nosotros, ¿verdad? Y ya por esa palabra, por esa predicación, ¿verdad? Vienen los bautismos en el nombre de Jesucristo, con una autoridad apostólica, para santificar a la iglesia, ¿verdad? Por medio del bautismo, por medio del agua, por medio de la palabra también, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo, o sea, hablando del Señor Jesucristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese era el propósito, para santificar a su iglesia, así como una esposa, ¿verdad?, que está ataviada y como su vestido blanco, sin arruga, sin mancha. Y así esa comparación, ¿verdad? Quería el Señor Jesucristo entregar a su iglesia. Y el apóstol Pablo lo trae a mención, diciendo, porque os celo con celo de Dios.
Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora vamos a leer otro texto, ¿verdad? Que está en Juan, capítulo 3, versículo 22. Y dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí ya estamos hablando ya del bautismo. Y luego dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, o sea, Juan el Bautista, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, Juan, pues había sido enviado con una misión, con un propósito. Y ya da esta en la comparación, la recuerda de nuevo. Ya no es el apóstol Pablo, ya es Juan el Bautista, el cual traía una misión de Dios, ¿verdad? Para preparar el camino. Y luego dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, así como Pablo nos recordaba, el que tiene la esposa es el esposo, o sea, Cristo el Señor. Más el amigo, o sea, Juan, o el que él enviare, ¿verdad? Como en el caso del apóstol Pablo, dice, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos hace mención Juan? Bueno, que él es el amigo del esposo y que estaba preparando, ¿verdad? Aquella esposa, ¿verdad? Preparando el camino o que había sido enviado delante de él. Y aquí es donde el apóstol Pablo trae mención, ¿verdad? Ya leíamos Efesios, que el propósito del Señor Jesucristo era ese, de presentarse a sí mismo, ¿verdad? Dice en Efesios, otra vez se lo voy a leer para que no perdamos la ilación. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y otra vez voy a leer el 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí tolerarme. Dice, porque os celo con celo de Dios. El apóstol Pablo, pues estaba al cuidado, al pendiente de la iglesia, ¿verdad? Era el que el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, había puesto para que cuidara de ella, para que así él mismo se la presentara a Cristo como una virgen pura. Ya les recordé el pasaje, ¿verdad? De Efesios, ¿verdad? Como también la misión que venía a traer Juan el Bautista. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que es Cristo el Señor, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ese es el contenido, ¿verdad? De lo que, pues, de lo que yo quería anunciar. No que el apóstol Pablo era un profeta falso que estaba diciendo que él iba a entregar
hasta el fin del mundo a la iglesia, cuando el Señor Jesucristo pues viniera por la iglesia o en su segunda venida y que el apóstol Pablo la iba a entregar. No, no es así. Él estaba hablando de los que él estaba administrando, de la misión que él vino a traer. Así como en el tiempo de Juan, él traía una misión, ¿verdad? De preparar, de prepararlos y que procedieran al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿verdad? También el apóstol Pablo, pues él le fue enviado, ¿verdad? Dice que para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, él estaba encargado de que él presentara a los hermanos de su generación delante de Cristo como una virgen pura, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Para presentársela a sí mismo a Cristo. Bueno, entonces la aclaración que yo quería hacer era que decía este hombre, Luis Carlos Reyes, que siempre ha atacado a la iglesia con mentiras, provocando odio e intolerancia religiosa a las personas para que piensen, ¿verdad? En contra de los miembros de la iglesia a la luz del mundo. Algunos han sido criticados, algunos han sido pues vulnerados en sus derechos como que tenemos como ciudadanos de creer en lo que nosotros queramos. Pero no solamente eso, que tenemos el derecho de creer en lo que nosotros queramos, sino que esto es bíblico. Esto está escrito. No que el apóstol Pablo fue un mentiroso, un falso profeta que dijo que iba a entregarlos como una virgen pura, como si nos estuviera hablando a todos, que el apóstol Pablo nos iba a entregar a nosotros como una virgen pura. No, es una mala interpretación, ¿verdad? Entonces, otra aclaración, el apóstol Samuel Joaquín nunca dijo que él iba a entregar a la iglesia en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les voy a poner las palabras nuevamente que dijo este hombre, Luis Carlos Reyes, un mentiroso, un calumniador, ¿verdad? Que provoca la intolerancia religiosa, tanto en Estados Unidos como en México y todos los que la oyen, ¿verdad? Y voy a poner las palabras que dijo el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, para ver si Luis Carlos Reyes está diciendo verdad o está diciendo mentira. Y ustedes mismos van a comprobar si Luis Carlos Reyes está diciendo la verdad como él dice que dice. Ya les puse el concepto bíblico, o si está diciendo mentiras, si es un falso y es un calumniador que quiere engañar a la gente. Aquí les va el video. Primeramente las palabras de Luis Carlos Reyes y luego le voy a poner las palabras que dijo el apóstol Samuel sobre esta cuestión. Ahí les va el video. Habla de eso, que no les creamos a esos. Y Nazón es uno de esos. Pero yo digo la verdad, si la tengo que decir, por ejemplo, que él es un falso apóstol. Y eso lo digo desde una perspectiva bíblica, porque la Biblia dice que vendrán falsos cristos y falsos apóstoles. Pablo habla de eso, que no les creamos a esos. Y Nazón es uno de esos falsos apóstoles. Lo sé porque contradice la Biblia. Sé que Samuel Joaquín es un falso apóstol y un falso siervo de Dios porque él se llamaba profeta. Profetizó que él iba a entregar la iglesia a Cristo. Se murió, no la entregó. De segundo Deuteronomio 18, del verso 21 al 22. Si alguien dice que es un profeta del Señor y dice una cosa que no se cumple, las escrituras dicen que él es un falso profeta, que no lo escuchen. Así que yo estoy 100% seguro que Samuel y Nazón son falsos profetas. De hecho, también Aarón, por la doctrina que él enseñaba. Pero, pero yo digo la verdad, si la tengo que decir, por ejemplo, que él es un falso apóstol. Y eso lo digo desde una perspectiva bíblica, porque la Biblia dice que vendrán falsos cristos y falsos apóstoles. Pablo habla de eso, que no les creamos a esos. Y Nazón es uno de esos falsos apóstoles. Lo sé porque contradice la Biblia. Sé que Samuel Joaquín es un falso apóstol y un falso
siervo de Dios, porque él se llamaba profeta, profetizó que él iba a entregar la iglesia a Cristo, se murió, no la entregó. De segundo Deuteronomio 18, del verso 21 al 22, si alguien dice que es un profeta del Señor y dice una cosa que no se cumple, las escrituras dicen que él es un falso profeta, que no lo escuchen. Sé que Samuel Joaquín es un falso apóstol y un falso siervo de Dios, porque él se llamaba profeta, profetizó que él iba a entregar la iglesia a Cristo, se murió, no la entregó. De segundo Deuteronomio 18. Hermanos, pues qué diríamos, una grande satisfacción, una grande alegría en mi corazón. Y esa grande alegría quiero expresarla en este día para la gloria del Señor. El siervo de Dios, cuando Dios lo recogiera, que fue en el año de 1964, dejó, hermanos, una iglesia grande, no solo en el lugar de Guadalajara, sino esparcida, hermanos, por muchas partes y aún en el extranjero, como en Estados Unidos y en parte de Centroamérica. Yo recuerdo que nuestra oración en ese tiempo, de los hermanos antiguos que se acuerdan, era, hermanos, que el siervo de Dios nos entregara con el Señor. No fue posible, porque los tiempos de Dios están limitados a lo que Él cree conveniente. Y nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, ni el mismo Señor Jesús, ni el mismo Hijo conoce cuándo será su venida santa, porque esto está en los misterios santos de Dios. Y en su sola potestad lo manifestará cuando Él quiera. Una cosa sí sabemos, que un día alzaremos nuestros ojos y veremos en las nubes al que fue recogido por esas mismas nubes. Todo ojo le verá. Veremos al que fue crucificado lleno de gloria y de majestad, viniendo en las nubes con grande esplendor. Pero hay algo que el siervo de Dios, hermanos, dijo a su hermano, hermanos, en aquellos sentimientos que él tenía, que no dejáramos a la iglesia. Aquella iglesia que él tenía, hermanos, pendiente y cuidado. Aquella iglesia que él tenía, hermanos, esa preocupación, y decía, no dejen que lleguen los lobos rapaces y se lleven el ganado y lo vayan a repartir y a correr, sino tengan pendiente de ustedes. Yo recuerdo y quedo de esas palabras en mi corazón. Esa iglesia está también a mi cuidado. Esa iglesia la dejó Dios bajo mi dirección espiritual, y cuánto me alegra. Una iglesia que llenaba, hermanos, la casita de oración que estaba, y que en agosto llenaba la glorieta, hermanos, para bendecir a Dios y saludar al hermano Aarón. El Señor me ha concedido ir entregándolos poco a poco. Glorifico a Dios, porque Él me ha permitido entregar a la mayoría de los hermanos. Y como muchos de los jóvenes y de las señoritas, cuando hacen la oración con la mayoría de la iglesia del Señor, piden al Señor por su hermano Samuel, que su hermano Samuel, hermano, sea quien entregue a la iglesia del Señor. No está en la potestad de su hermano Samuel, esto solo está en la potestad de Dios. Pero el Señor me ha concedido entregar a muchos de ustedes, y me alegro. Dios me dé fuerzas para entregar también a muchos de vosotros y decirles que estáis en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde y os haga fuertes aún en vuestra enfermedad. Eso que yo veo levantar vuestras manos significa que todavía están decididos a seguir adelante. El Señor les fortalezca. Y vosotros, iglesia del Señor, cuánto me alegra. Una iglesia que llenaba, hermanos, la casita de oración que estaba, y que en agosto llenaba la glorieta, hermanos, para bendecir a Dios y saludar al hermano Aarón. El Señor me ha concedido ir entregándolos poco a poco. Glorifico a Dios, porque Él me ha permitido entregar a la mayoría de los hermanos. Y como muchos de los jóvenes y de las señoritas, cuando hacen la oración con la mayoría de la iglesia del Señor, piden al Señor por su hermano Samuel, que su hermano Samuel, hermano, sea quien entregue a la iglesia del Señor. No está en la potestad de su hermano Samuel. El Señor, piden al Señor por su hermano Samuel, que su hermano Samuel, hermano, sea quien entregue a la iglesia del Señor. No está en la potestad de su hermano Samuel, esto solo está en la potestad de Dios.
pero el Señor me ha, hermano Samuel, que su hermano Samuel, hermano, sea quien entregue a la iglesia del Señor. No está en la potestad de su hermano Samuel, del Señor. No está en la potestad de su hermano Samuel. Esto solo está en la potestad de Dios. Con la mayoría de la iglesia del Señor piden al Señor por su hermano Samuel, que su hermano Samuel, hermano, sea quien entregue a la iglesia del Señor. No está en la potestad de su hermano Samuel. Esto solo está en la potestad de Dios. Pero el Señor me ha concedido entregar a muchos de ustedes y me alegro. Dios me dé fuerzas para entregar también a muchos de vosotros y decirles que estáis en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde y os haga fuertes aún en vuestra enfermedad. Eso que yo veo levantar vuestras manos significa que todavía están decididos a seguir adelante. El Señor les fortalezca. ¿Y vosotros, iglesia del Señor? Hermanos jóvenes, hermanas señoritas, seremos fieles, firmes y adelante, huestes de la fe. El Señor quede con cada uno de vosotros. La paz de Dios sea en vuestros corazones y el Señor os bendiga en su santo amor. Pues como pudieron ustedes mismos ver y asesorarse de estas cosas, ¿verdad? Ya no solamente por mi dicho, sino por el dicho de ellos, para que ustedes se den cuenta quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pues Dios les pague por haber tomado tiempo a escuchar estos minutos, ¿verdad? Que pues preparé para que ustedes estuviesen bien informados, y con la ayuda de Dios voy a seguir haciendo videos para que la verdad reluzca desde su canal Baluarte de la Verdad. Compartan, denle like, comenten. Cualquier pregunta, ahí abajito están los comentarios para que también ustedes expresen su opinión sobre esta cuestión. Dios les pague, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Dios les guarde.